Llega Santi Marino al aire de la tribu y quiero hacer, casi que te diría, Santi, meternos derecho al tema, así no hacemos ninguna introducción, nadie sufre. ¿Te das cuenta? Lo hice a propósito en realidad. No sé, es un gesto de amor. Es un gesto de amor que no me sorprende para nada. Así que me parece bien, es como si nada hubiera pasado. Nada, no pasa nada. Tengo cosas para contarte de mi vida privada, pero no al aire. No. Los últimos... Pero nada de fútbol ni nada, así que me parece bien, hablemos. Perfecto. Pasemos a otro tema, no quiero hablar de esto. No queremos hablar de esto. Me gustó porque hoy a la mañana recibí un mensaje ya en tono de pregunta, ¿no? O sea, como podríamos decir, manejando una hipótesis. Y eso me gustó mucho, me dejó pensando un montón. Viste que cuando las cosas se plantean como pregunta, te hacen la pregunta, vos también. Así que me gustó. Tenés alma de docente también, como Alma de Diamante, la hermosa canción del Flaco Espineta, tenés alma de docente. Puede también. ser. Por eso me gustó que el título de la columna de hoy comenzara con una pregunta, que es como con Agustín solemos cerrar, ¿te acordás? Que es, bueno, vamos a hacer preguntas para las conclusiones. Sí. Hubo un año que era solo preguntas. Solo preguntas, me acuerdo. Casi que esperábamos la pregunta final. Ahí va. Bueno, acá la pregunta llega al principio. Y contiene una hipótesis. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar a mis clases de taller de tesis que suelo dar los lunes cuando les digo a mis estudiantes, esa pregunta tiene la hipótesis adentro. Bueno, esta tiene la hipótesis adentro. Y la pregunta es si hay una división del trabajo en el sistema de medios de la Argentina. Vamos a desarrollar contando lo que sucedió los últimos días en el campo de la comunicación argentina, en el campo académico de la comunicación argentina. Algunas anécdotas personales que incluyen dónde surgió esta consulta y una descripción que enlaza parte del trabajo que vengo haciendo con algunos colegas sobre el sector de plataformas audiovisuales y parte de las columnas, porque efectivamente hace no mucho tiempo dimos cuenta de una noticia que es... Este año hubo dos grandes noticias en el mercado de medios argentino, la compra de el Grupo Clarín a Telefónica, y que está como en punto, viste como cuando alguien te está mandando un mensaje de WhatsApp, está como los puntitos escribiendo, ¿no? El que está escribiendo es Defensa de la Competencia ahora. Y la compra de Telefe, finalmente, la venta más anunciada del mercado de medios de los últimos años. Bueno, se va a relacionar con eso. Te decía que iba a contar algunas anécdotas personales, porque la semana pasada estuve en San Luis, desde el martes, en el Congreso ENACOM, es el Congreso de Carreras de Comunicación. Justo me encontré con un viejo profesor de la Universidad de Misiones que me contó cómo había salido el nombre de ENACOM, porque yo les contaba la anécdota que días antes de viajar hacia San Luis tenía que resolver algunas cuestiones de logística y entonces ponía en Google ENACOM San Luis y lo primero que me aparecía era una foto de la sede del ENACOM. Yo pensé que te iban a aparecer resoluciones directamente. No, me apareció una foto de la sede. San Luis es una ciudad baja, en general hay algunos edificios, pero en la mayoría de los lugares es con construcciones de solo un piso. Y este es un chalet que tiene un cartel que dice ENACOM. Y me reía mucho porque en un momento yendo a la universidad pasé por el ENACOM San Luis. Decime que tenés una foto en el ENACOM de San Luis. No, sabés que no. ¿Había gente o estaba la puerta cerrada, apagado? En el ENACOM San Luis, que sucedió en la universidad, había mucha gente. No, en el ENACOM, en la sede del ENACOM de San Luis, que no es lo mismo, no había nadie. No había nadie. De hecho, habría que chequear si no es una de las que cerraron, ¿no? Una de las direcciones que cerraron. Sí. Bueno, lo cierto es que un viejo profesor me recordó cómo había surgido el nombre del Congreso, porque en algún momento cuando el organismo regulador fue creado para reemplazar a la AFCA, se llevó puesto la sigla de que ostentaban las carreras de comunicación. Este profesor me contaba que estaban aplicando un fondo para financiamiento de encuentros universitarios y había que poner la sigla del evento. El evento se llamaba Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación. ENACOM le puso, y él, que no cobra copyright, podríamos decir que está en copyleft, esa creación de este querido profesor, le puso el título. Viene a cuento esta anécdota porque en el ENACOM, en el Congreso, hubo mucho de inteligencia artificial. Estamos en la era, ¿no?, de ponerle inteligencia artificial a todo, incluso como estrategia, de ponerle IA para buscar financiamiento, por ejemplo, para un proyecto. Hubo mucho de retrospectiva, sobre todo en los paneles
Hubo, por ejemplo, la mesa de apertura, después de la apertura oficial y así como formal, en la que no se canta el himno, pero es lo único que falta. Hubo una mesa de genealogía del campo de la comunicación argentina. Justo sucedía el ENACOM días después de la muerte de Armand Matelar. Claro. Vamos a decir algo al respecto también. Nosotros ya lo dijimos el otro día, porque Armand Matelar murió el 31 de octubre, y nosotros tuvimos columna el lunes pasado, pero digo, era una figura muy importante para el campo de la comunicación y para la genealogía del campo, a punto tal que hubo con el programa cerrado una mesa en homenaje a Matelar del día martes. Pero bueno, la mesa de apertura fue sobre genealogía del campo de la comunicación, con presencia de Carlos Mangone, por ejemplo, un profesor histórico de la carrera de comunicación de la UBA, y la carrera de comunicación de la UBA, ¿no? Como el sticker de Franco Rinaldi. Carlos Mangone está jubilado, es un viejo profesor de comunicación 1 y comunicación 2, que hizo una presentación muy interesante vinculando los temas que hacen a la genealogía del campo con discusiones actuales, como por ejemplo la relación entre Trump y los dueños de las plataformas, el vínculo entre la inteligencia artificial y los procesos electorales, etcétera. Hubo mesas con un título que tiene que ver con esto de la nostalgia que te decía, ¿no? Retrospectiva. Una mesa que se preguntaba qué hicimos con las herencias del campo de la comunicación. Hubo mucho de estudios enfocados, concretos, pequeñitos no por bajar el precio, sino casos concretos, claro. Sobre todo ponencias de estudiantes sobre audiencias y sobre streaming. Le contaba a Agustín sobre todo los estudios en el norte del país, sobre los desarrollos de los canales de streaming que algunas universidades, los gobiernos de algunas provincias llevan adelante, pero me interesaba mucho qué hacían los estudiantes con eso y cómo iban a preguntar a las audiencias qué tipo de consumos tienen. Hubo una que te hubiera encantado leer sobre radios municipales en localidades muy, muy, muy pequeñitas de la provincia de San Luis. La presentadora dijo que estaba recibiendo muchas críticas por estudiar eso, y yo le dije, no dejes que nadie te critique. Y le recomendé aquella vieja tesis hermosa que yo dirigí sobre el poblador rural. Sí. Es aquella radio de la Patagonia donde se mandan mensajes familiares. Bueno, había algo de eso. Es interesante esto que el ENACOM tiene además como registro salir de capital. O sea, casi nunca se hace en el área metropolitana de Buenos Aires, se hace siempre en las universidades nacionales de las provincias. Bueno, y también hubo una mesa de las de siempre, una mesa de economía política de la comunicación. Y ahí estaba Santi Marino. Claro. Exactamente. ¿Con quién estabas? Mirá, en la mesa me tocó estar conmigo mismo porque había mandado 2 ponencias y me las pusieron juntas. Eras como el hombre araña, ¿no? Sí, totalmente, como el hombre araña. Después con una querida colega de ahí de San Luis, Ana Laura Hidalgo, que era además la coordinadora, con Juan Martín Zanotti, profesor de la Universidad de Córdoba y también de la Universidad de San Luis, que lleva adelante un trabajo indagando en el proceso productivo, en los trabajos de la producción de videojuegos en Córdoba. Claro, porque Córdoba tiene bastante desarrollo en eso, claro. Tiene mucho desarrollo ahí de videojuegos y también de contenidos animados para plataformas, muy, muy interesante. Pero bueno, ahí en esa mesa lo que hacíamos era analizar desde la economía política de la comunicación, algo que estructuralmente trabajamos aquí en Fuerte al Medio, que son los modos en que la convergencia y la plataformización modificaron las lógicas de producción, de distribución y de consumo de los bienes y servicios culturales. Por ejemplo, yo había llevado un trabajo que hice con un estudiante, un graduado de acá de la Universidad San Andrés, sobre cuáles fueron los modelos de negocio de las 6 ventanas que transmitieron el Mundial de Clubes y los resultados de la encuesta que hicimos. Me acuerdo, yo participé de esa encuesta. Vos participaste de la encuesta. Quiero ver el trabajo entonces. Estamos esperando que los amigos de la Universidad Austral, que tienen su revista Austral Comunicación, la publiquen, veremos. No es una presión para los No, para nada. Un besito a la gente de la Austral. Pero bueno, ahí trabajamos estas 2 nociones que nosotros abordamos con Agustín en un texto que ya tiene muchos años. En el 2017 publicamos un texto en donde jugábamos, más allá de los datos que tiene, que ha hecho que ese texto quedara viejo,
trabajamos la noción de modelo de negocio y situación de consumo, pensando el modelo de negocio como la combinación de la producción de un contenido, la elección de un canal para difundirlo y un instrumento de financiamiento, si por dónde te va a entrar dinero para sostenerlo, y la situación de consumo, que tiene que ver con la combinación de cuándo, dónde y con qué instrumento la audiencia se vincula con ese contenido. Todo esto está transformándose por la convergencia y por la plataformización, lo hablamos casi semanalmente aquí en Fuerte al Medio, y también el otro trabajo que llevé tiene que ver con describir el modo en que se ha configurado el mercado de plataformas audiovisuales en Argentina, con la lógica de jungla, ese es el título del trabajo, porque mientras hay una ausencia de regulación para conducir el modo en que los actores económicos se llevan adelante su actividad allí, lo que ha sucedido es que desde el año 2011 en adelante, cuando empezó a desarrollarse el mercado de plataformas audiovisuales que ofrecen el servicio de acceder a un catálogo de contenidos propios o de terceros, a cambio de pagar por un abono mensual, y podés acceder aquí, allá y en cualquier lugar, como la canción de los Beatles. Lo cierto es que ese sistema en Argentina se ha expandido como la lógica de jungla, es decir, la lógica de el más fuerte fue haciendo lo que necesitaba, porque la regulación no la ha conducido. Es cierto que no siempre y en todo lugar la regulación llega a conducir un mercado. A veces es necesario, a veces hay razones y argumentos, y a veces simplemente sucede. Por ejemplo, hace poco comentábamos y recomendábamos la nota que Agustín publicó en Anfibia sobre el modo en que se configura el mercado del streaming en nuestro país, y ahí uno puede decir, bueno, no hay regulación, pero no es un problema tan significativo como podría serlo en otros casos, o hay regulación, si vos querés, desarticulada, porque, por ejemplo, está la lucha de los sindicatos por encuadrar el trabajo de los técnicos en este marco o en marcos anteriores, como los que tiene el Sindicato Argentino de Televisión, etcétera. Bueno, lo cierto es que a partir de esa idea yo estaba haciendo esta presentación en donde daba cuenta de cómo se configuró el mercado de OTTs audiovisuales en Argentina, las Netflix, las Amazon Prime, las Disney. De hecho, ¿sabes qué? Me quedaba pensando en esto de la jungla que decís. Hubo algo que en un momento HBO, creo que era, anunciaba, bueno, vamos a meter publicidad. Listo, 30 segundos de publicidad cada no sé cuánto. Y casi en paralelo Netflix anunciaba que ya no podías tener estas cuentas compartidas, ¿no? Sino que para hacerlo tenías que garpar más. Y subieron en ese mismo momento, con una diferencia de como mucho un mes, todas al mismo tiempo, claramente subiendo sus precios, ¿no? Para sus precios mensuales. Exacto. Sí, exactamente. Entonces hay algo obvio que sí, que las empresas acá deciden. Sí, igual esa es una tendencia que se sigue en todos los países del mundo, porque como decíamos hace 2 minutos, la combinación de plataformización y convergencia pone en crisis los modelos tradicionales de producción, distribución y consumo de bienes y contenidos simbólicos. Eso establece que haya una crisis no quiere decir que desaparezca el modelo tradicional, pero el modelo tradicional atraviesa una crisis y emergen, de ahí la noción de emergentes, emergen algunos jugadores nuevos que juegan un juego parecido pero con algunas reglas distintas. Por ejemplo, durante un tiempo, interpelando la situación de consumo, esta idea de que en Internet se comparte todo, lo que decía Roberto Igarza en aquel texto, que Internet es compartir y es móvil, pero sobre todo es compartir. Una plataforma que diseña un servicio mediante el cual te permite acceder a un catálogo de ficciones y documentales, de contenidos de cine y series, por ponerlo sistemáticamente, a cambio de un costo mensual X, viene en su modelo de negocio con la posibilidad de que vos puedas compartir hasta 4 cuentas con ese mismo abono, ¿no? Eso funcionó desde el origen así. Hace algunos años, como vos decís, esos modelos de negocio empiezan a buscar otras formas, o bien de expandir su mercado hacia regiones donde no llegan. Si te cobro publicidad, si te incluyo publicidad, te lo puedo dar más barato o te puedo distinguir en un modelo freemium, ¿no? Como hace Spotify. Por ejemplo, ¿no? Que es Spotify, digo. Puedes hacer algunas cosas si pagás y hay cosas que no puedes hacer si no pagás. Bueno, las plataformas audiovisuales están hurgando en ese modelo, pero en cualquier caso esas búsquedas son por motu propio, si los jugadores privados comerciales están buscando ahí de qué modo
adecuar el sistema para que sea más exitoso. Y no es que incumplen reglas, no las hay. Claro, no las hay, claro. Exactamente, por eso la idea de jungla permitía como jugar sintéticamente con esa lógica. Esa jungla en Argentina ofrece un resultado de extranjerización en la instancia de control de las plataformas, o sea, los dueños son plataformas extranjeras, son plataformas globales. No por algo que pase en Argentina necesariamente, estamos hablando de economías de gama y economías de escala, entonces necesariamente su mercado es global y es muy complejo, muy difícil hacer una plataforma desde un país pequeño como la Argentina que se convierta en global. Digo, una cosa es ser Bizarrap y otra cosa es ser Spotify. Vos podés ser el capo del modelo de producción, pero la plataforma es otra y claro, te contrata eventualmente. Digo para poner nombres propios y que nuestra audiencia lo comprenda claramente. Bueno, cuando presentamos este recorrido, entonces, donde sostenemos brevemente que las OTTs audiovisuales en Argentina configuraron un sistema de jungla en donde el más grande gana y hace lo que quiere, y ese grande es además de capitales extranjeros, hacemos un recorrido y encontramos que ese sistema empezó en 2011 en Argentina con la llegada de Netflix. En 2018 fue el primer año en que hubo una producción de ficción generada exclusivamente para plataforma, fue EDA. Uy, cierto. Esa serie protagonizada por Juana Viale, fue la primera ficción que se produjo para plataforma. En el 2020, además del proceso de aceleración de todas estas dinámicas por la pandemia, lo que tuvimos fue una caída drástica de la producción de ficción en televisión abierta. Venía perdiendo paulatinamente presencia la producción de ficción en TV abierta. En 2020, con la pandemia y el aislamiento, esto se profundizó casi definitivamente. Ahí es cuando se cruzan, yo mostraba ahí un gráfico en la presentación, que es que cae a menos de 5 estrenos de ficción en los canales de TV abierta ese año, y por primera vez hay más estrenos de ficción en plataformas que en canales de TV abierta. De hecho, por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo ahora con una colega de la Universidad San Martín, donde estamos dando cuenta cómo este desplazamiento se fue empezando a notar en los premios Martín Fierro, por ejemplo, ¿no? Hay cada vez menos premios para la ficción, y esos premios son cada vez más ganados por contenidos que no fueron producidos para tele, sino que fueron producidos para plataforma y luego se meten al catálogo para cubrir baches en los canales de televisión abierta. Pero bueno, en cualquier caso, ese mercado es un mercado no regulado y no tiene límites para la concentración de la propiedad, por ejemplo, ni en cantidad de niveles de facturación, ni en cantidad de audiencias, y tampoco tiene límites a la fuga, llamamos fuga de capitales a el capital que se genera en Argentina, porque ese servicio se provee en nuestro país y se va a las arcas de estas plataformas que tienen sede en Estados Unidos, en distintos lugares. Bueno, pero además de eso, lo que empezamos a constatar es que hace algún tiempo las plataformas pasaron de dejar de comprar ficción, para engrosar su catálogo, o a ese sistema de triangulación que hubo durante algún momento entre el canal de televisión abierta, una productora y una plataforma. Se estrenaba una serie en canal de tele, el primer capítulo iba en abierto y después ya estaba el otro día disponible por completo en la plataforma, al momento en que lo que se produce de ficción en Argentina se produce para plataforma exclusivamente. Y entonces son las plataformas las que deciden qué se entiende como producción nacional, en términos de estructura económica, pero también en términos de estructura narrativa. O sea, ¿quién decide hoy qué es la ficción argentina? Plataformas extranjeras. Y eso implica incluso que cuando vos haces la lista de las últimas 80 producciones de ficción que se generan en nuestro país, un porcentaje significativo se hizo en Uruguay, en realidad. Claro, como escenario, digamos, claro. Exacto, para alcanzar los beneficios impositivos que brinda Uruguay a la producción de ficción, estas se mudan a Uruguay, y lo que mudan es el trabajo que conchaban, digamos. Claro, con actores quizás y actrices argentinas, ¿no? Que ponen las caras ahí en las pantallas, pero todo se filma allá, claro. Todo se filma allá, técnicos, catering, etcétera. Bueno, en ese contexto, podríamos preguntarnos en la columna qué pasa con los medios. Cuando yo terminé la presentación, Martín Becerra, que estaba entre el público, me hizo una pregunta súper interesante, que es la pregunta del título de la columna. Él me dijo: esto que vos describís en el mercado de plataformas audiovisuales, que implican la extranjerización de casi todas las instancias,
convive con un proceso absolutamente inverso en el mercado de medios tradicionales, en el cual los dueños extranjeros de medios de comunicación en Argentina están vendiendo sus empresas y los que las compran son locales, empresarios nacionales. Claro. Entonces, su pregunta era si hay una especie de división del trabajo en el sistema de medios en donde la parte redituable, que sería la de las plataformas, queda para manos extranjeras, y los medios, que son los que están en crisis, quedan en manos argentinas. Y esa pregunta, que podría responderse sí, y no termina de resolver la columna, tiene una segunda pregunta, que es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa entonces que las empresas estadounidenses se van de la Argentina, se las venden a argentinos, venden empresas que no están en su prime económico, como dirían los pibardos hoy en día, no están en su mejor momento? Mi respuesta, Martín, fue una... le diste una respuesta rápida, claro, me gusta. Bien. Sí, claro. Muy bien. Lo que yo le planteé es que la respuesta está en la pregunta que él y Guillermo Mastrini nos enseñaron a hacernos hace mucho tiempo, que es ¿por qué tienen medios los que tienen medios? Porque cuando uno identifica por qué razón Telefe se va de manos estadounidenses a manos argentinas, lo entiende con claridad. Se van porque deja de ser un negocio acá, porque reorientan inversiones, porque ya no necesitan tener una empresa con tanta cantidad de empleados en nuestro país. Pero la pregunta es que, la pregunta a sistematizar es cuáles son las razones que hacen a empresarios argentinos para que compren medios locales, claro, tradicionales. Y no parece ser una razón economicista directamente, sino parece ser que compran medios para ganar dinero, aunque en el fin último siempre es ganar dinero, sino que compran estos medios para aceitar las relaciones con el Estado y ordenar la administración de su relación con los gobiernos en pos de acceder a algunas otras empresas y actividades económicas. O sea, una rosca política sería. Exactamente. Más allá de la producción en sí mismo de contenidos. Exactamente. Wow. Y mira, esta columna yo la terminé de armar ayer mientras leía el texto de Diego Genud en El Destape. No la leí. Porque hay un pasaje interesante, y vamos a empezar a cerrar la columna para no extendernos tanto. Dice Diego Genud ayer: desde Susan Sigal, que recibió a todos los presidentes argentinos en Nueva York en el último cuarto de siglo, hasta José Luis Manzano, el nuevo dueño de Telefe, que entró al Hotel Marriott Marquis de Miami de la mano de Santiago Viola, apoderado de la Libertad Avanza, el presidente fue aclamado por empresarios estadounidenses y argentinos en su último viaje. Y dice Genud: devenido en un pulpo mediático energético, capaz de enfrentar al grupo Clarín, ahora al servicio de Milei, Manzano venía de Perú, donde en los últimos meses también compró la minera Volcán y los activos de Telefónica. El ex ministro del Interior, que se quedó con Edenor durante el gobierno del Frente de Todos y acompañó a Sergio Massa hasta el 19 de noviembre de 2023, exhibe el criterio del poder económico y juzga las elecciones casi como un detalle. Leí este pasaje y recomiendo toda la lectura del texto para mostrar dos o tres cosas. Por un lado, anécdota menor. Telefónica se fue de Argentina, pero se está yendo de toda América Latina. Claro. Por ejemplo, también se fue de Perú. Y en Perú lo compró un extranjero. Un extranjero que hace inversión, un extranjero, sí, ese extranjero es argentino, un argentino que hace inversiones extranjeras en América Latina. La segunda cuestión es cómo Genud califica a Manzano, el pulpo mediático energético capaz de enfrentar al grupo Clarín, ahora al servicio de Milei. Y esto que nos debería ayudar a pensar, y es lo que propongo al cierre. Justamente a poco más de una semana o 10 días de la muerte de Armand Matelar, hay que volver a Matelar para comprender lo que pasa y para responder esa pregunta que me hizo Martín Becerra en el Congreso, esa pregunta de si hay una división del trabajo entre las plataformas que quedan en manos extranjeras y los medios que quedan en manos argentinas, porque la respuesta a esa pregunta es ¿por qué los empresarios, por qué tienen medios los que tienen medios? Y la respuesta es para hacer otros negocios. Y entonces, ¿qué nos enseñó Matelar? Matelar nos enseñó junto a otros, incluso de Latinoamérica, Antonio Pascuali, el propio Toto Schmuckler, Orozco Gómez, Luis Ramiro Beltrán. A Matelar mujer también. A su propia mujer, exactamente, en ese bellísimo libro de la historia de la comunicación en América Latina,
que si la comunicación es la relación entre emisor y receptor, o es responder a la pregunta quién dice qué, para quién y con qué efectos, es importante desmontar al emisor, es decir, saber quién es el que dice, es decir, quién es el dueño de los medios, pero no para tener una lista catastral y saber que tal medio responde a tal empresa, sino porque lo que hay que saber es un poquito más complejo, que es esa empresa, qué otras empresas tiene y de qué otras actividades, para poder responder entonces con claridad. Hay una división internacional del trabajo en el mercado de medios argentino, posiblemente responda a una transición global, en donde hay algunas actividades que son globales y tienen dueños globales, y algunas actividades que quedan para el empresariado local, y ya no alcanza con saber la lista de medios que tiene el Grupo Manzano, Vila, de Narváez y otros, sino saber qué otras empresas, de qué otras actividades, y empezar así a relacionar la línea editorial de los medios que responden a ese grupo con los intereses de las otras actividades económicas en las que opera. Las concentraciones diagonales, digamos. Exactamente, la vieja y querida concentración diagonal, que también está explicitada en ese texto de Matelar, el capítulo 5 de ese libro. Mirá, cómo se acuerda. Lo tengo que dar en clases mañana y me pasé el fin de semana leyendo. Muy bien. No, pero es interesante porque también es cierto que en cualquiera, me estoy repasando, perdón a los compañeros del programa, hubo como un corrimiento también en las últimas décadas, muy hacia el contenido, ¿no? Cuando en el mensaje, el análisis del mensaje desde las disciplinas de la comunicación, ¿no? Entonces, otra vez volver a esa pregunta, porque también es cierto que cada vez estos empresarios, estas empresarias, dueños y dueñas de medios, lo que pasa es que ya no tienen nada que ver con la línea de producción mediática, ¿no? Antes Clarín, bueno, tiene papel prensa, bueno, ¿no? Como para atrás, para adelante. Bueno, ahora es una diversificación total en términos productivos. Es interesante lo que planteás porque le habla al campo de la comunicación como actividad económica y al campo de la comunicación académica, que es, si volvemos a enfocarnos solo en los mensajes, nos olvidamos la pregunta por la estructura de propiedad, y la respuesta no tiene que ser única, debe ser combinada, efectivamente. Del otro lado están las audiencias, por supuesto que hay que seguir estudiando, pero como se resume en FSOC, allí donde Matelar alguna vez circuló, todo es siempre un poco más complejo. Santi, gracias por esta columna. En serio, muchísimas gracias. Un placer siempre escucharte. Un placer. Bueno, muchas gracias. Que tengan linda semana y nos encontramos el lunes que viene. Dale. Pasó Santi Marino al aire de FM La Tribu, aquí en Eso que Falta, con una hipótesis, con una pregunta que tiene que ver con si efectivamente hay una nueva división del trabajo en los medios de comunicación y en las plataformas.